Universidad Técnica de Ambato. Buenas tardes, doctor. Nuestro grupo va a hablar sobre la dolarización. Está conformado por Alcocer Melanie, Barrera Valeria, Núñez Farid, Núñez Lourdes y Yuxcha Alexandra. A continuación, mi compañero. La dolarización. Entre los años de 1882 y 1999, los gobiernos del Ecuador utilizaron la devaluación de la moneda como un instrumento para beneficiar a determinados grupos, especialmente de exportación. Según Diego Borja, economista y exministro de Economía, en 1982 el dólar constaba de 25 sucres. Para 1990, la cotización del dólar era de 884 sucres. Cuando el sucre murió al final del siglo XX, su precio había crecido casi 30 veces más. El 9 de enero del 2000, el presidente Yamil Mahuad decretó la dolarización de la economía ecuatoriana. A partir de este momento, todas las transacciones monetarias, comerciales y financieras del país dejaron de realizarse en la moneda nacional, la cual era el sucre, y pasaron a realizarse en la moneda de Estados Unidos. En consecuencia, todo tenía que ser expresado en la nueva moneda: salarios, precios, cuentas bancarias, etc. El 13 de marzo de 2000, el Congreso Nacional expidió la Ley para la Transformación Económica del Ecuador. La nueva ley encargó al Banco Central del Ecuador la función de canjear los sucres en circulación por dólar. Además, debía de establecer nuevas reglas para el sistema financiero del país. De esta manera fue como los sucres fueron retirados de circulación. Las funciones de la nueva moneda del dólar. El dólar pasa a tener un valor fijo de 25 como unidad contable, es decir, que los ecuatorianos deberían utilizar la moneda norteamericana en vez de sucres para realizar todo tipo de transacciones. Pero para el futuro, la situación no luce favorable. La nueva base monetaria, cantidad de nueva moneda nacional que empezará así el Ecuador, de las inversiones que vengan a radicarse en nuestro territorio, de las donaciones y ayudas financieras que nos otorga. Y es que el país dueño de la nueva oficial moneda de circulación y reserva del Ecuador conviene que nuestro país le haga lo que su presidente Mahuad había anunciado. Le conviene en primer lugar porque la dolarización significa que Estados Unidos puede en sus emisiones de dólares comprar todo lo que quiera y existe en el Ecuador. Es lo que se conoce con el nombre de derecho de señoraje. Lo que favorece la dolarización beneficia también a los dueños de tal monopolio. La acción se verán reducidos y, por lo dicho anteriormente, el gobierno de los Estados Unidos. La dolarización, al partir de un anclaje de 25.000 sucres por dólar, beneficia también a los exportadores, pues un tipo de cambio real no debía ya haber superado la cifra de 18.000 o 20.000 sucres por dólar, y perjudica a los trabajadores urbanos y rurales, receptores de los ingresos más bajos, y a los que perciben sueldos fijos, como son los obreros de la industria, la agricultura, la construcción, los servicios, al campesinado y al movimiento indígena, a las denominadas capas medidas de la sociedad, a los pequeños y medianos comerciantes, agricultores e industriales, a las docenas de todos los niveles, a los militares de baja graduación y a los camioneros. Todos los nombrados en términos aproximados perciben ingresos mensuales de promedios equivalentes de 150 a 200 dólares mensuales. Cifras a todas luces insuficientes para garantizarles siquiera niveles de subsistencia, menos cuando los precios de los bienes y servicios en el Ecuador tenderán a nivelarse internacionalmente. Ahora les hablaré sobre las causas para la dolarización en la economía ecuatoriana. La primera fue la devaluación de la moneda local. Como todos sabemos, utilizábamos el sucre, que lo cambiaron por el dólar estadounidense. La inestabilidad monetaria y la falta de credibilidad en el sucre. También el deterioro de los sueldos, salarios, pensiones, entre otras cosas que tuvieron que rebajar sus beneficios para poder mantener el dinero y ser solventes. Lo que afectó más a la clase social media baja, porque fue allí cuando la clase social media baja fue cuando comenzaron a hacer los préstamos, y ya eran préstamos que ellos ya no podían pagar ni tampoco podían beneficiarse de ellos. Además, también tenemos que búsqueda de mejor inversión en países extranjeros. Muchas personas invirtieron en otros
en otros países para ganar el doble, pero no les resultó así. La caída del precio del petróleo, al gobierno le faltaron estos ingresos. También el declive del petróleo afectó mucho a Ecuador, ya que es un país enormemente que tiene buenos ingresos por las exportaciones de petróleo que tiene con otros países. Y al hacerse evidente la fragilidad del sistema financiero, el público se volvió temeroso y se motivó a retirar sus ahorros y cambiarlos a dólares. Es decir, que el sucre ya no podía valer lo que valía en aquel entonces, sino comenzó a valer 1.25 dólares de Estados Unidos. Entonces ahí el dinero ya se multiplicaba y como recién era una moneda nueva, ya no se podía, no se tenía tanta solvencia de dinero en ese entonces. El Banco de Reserva recolectó todo el dinero de la población y dejó de circularlo. Es decir, cuando existió el congelamiento del dinero para los ecuatorianos en el año 2000. El 8 de marzo, el superintendente de bancos declaró el feriado bancario. El feriado bancario se prolongó para el 11 de marzo y fue anunciado un paro nacional. Fue allí cuando toda la gente comenzó a alborotarse y salir a las calles a protestar sobre sus dineros. Por ejemplo, en ese entonces el Filambanco era el banco más, por decirlo así, pronunciado aquí en Ecuador y donde toda la gente tenía su dinero, al igual que en otros, pero como congelaron, ya no pudieron darles nada. Y después de que ya se normalizó un poco todo, ellos ya no retiraban los mismos sucres, sino ya retiraban el dinero, que ya era muy poco. Es decir, si ellos tenían guardado unos 10,000 sucres, ya solo recibían unos 10 dólares, unos 20 dólares, que ya no era mucho para ellos en cuando invirtieron su dinero. Y el gobierno optó por cancelar los depósitos y con ello se arrinconó aún más a la actividad real. Fue ahí cuando también existió cuando se estancó la actividad económica, porque ya no sabían qué hacer con una moneda nueva ni cómo manejarla en el nuevo sistema financiero del Ecuador. A continuación. ¿Por qué quebraron los bancos? Como resultado del fenómeno del Niño, la baja del petróleo, los créditos vinculados y la falta de regulación efectiva fueron los principales bancos del país que quebraron sin liquidez. La Ley General de Instituciones Financieras, que permitía a los bancos otorgar préstamos a sus propios accionistas o compradores. Estos además permitía que el Banco Central conceda préstamos a los bancos con problemas de liquidez. Para el 26 de noviembre de 1998, mediante la ley, el Congreso Nacional de la Agencia de Garantía de Depósitos, o AGD, tenía su objetivo en respaldar los depósitos de los bancos. Esto quiere decir que en el caso de los bancos no pudieran responder a sus depositantes, la AGD asumía este papel. 18 bancos quebraron por la crisis económica. El feriado bancario costó a los ecuatorianos más de 8,000 millones de dólares, según un informe entregado a la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera. Y uno de los principales bancos fue Filambanco, la Previsora y del Progreso. La crisis llevó al desempleo a miles de ecuatorianos y casi así 2,5 millones de personas emigraron del país en los años siguientes, dejando a familias en quiebra. ¿Qué pasó con el gobierno de Yamil Maguad? Cuando se dio la publicación, hubo una movilización del pueblo indígena y otros movimientos sociales. También hubo levantamientos de un grupo de militares en el que se encontraba Lucio Gutiérrez. El 21 de enero de 2000, las Fuerzas Armadas le quitaron su apoyo y Maguad fue derrocado. Gutiérrez y Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, tomaron las instalaciones del Congreso. Gutiérrez, Vargas y el expresidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, formaron un triunvirato llamado Gobierno de Salvación Nacional, pero este solo les duró hasta medianoche, ya que no se pudo reconocer este triunvirato a nivel internacional ni también por el populacho. El gobierno de Chile le ofreció asilo diplomático, pero prefirió dando clases en la Universidad de Harvard, donde antes fue becario y obtuvo una maestría en Administración Pública. En el 2014, la Interpol emitió una circular roja para poder detener. La justicia ecuatoriana lo buscó por el presunto delito de peculado, mal uso de fondos públicos. Después de que Maguad fue derrocado, su vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano fue nombrado por el Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional, como presidente de la República. Una vez en el poder, Noboa ratificó la dolarización de su antecesor.
En mayo del 2017, ante la apelación de su defensa del expresidente, su pena fue rebajada a 8 años. Consecuencias de la dolarización. Al dolarizar un país sucede esto. El país entra en crisis, las personas empiezan a migrar a países vecinos. Las personas perdieron sus ahorros y muchos llegaron a suicidarse. Durante los años, los migrantes empezaron a inyectar miles de dólares al Ecuador, convirtiéndose en la segunda fuente de divisas del país. La dolarización tuvo efectos crecientes en el PIB y en el PIB per cápita. La tasa de desempleo tuvo una disminución en su porcentaje después de la dolarización. El país obtuvo un crecimiento del saldo en la balanza comercial tras la dolarización. La tasa de inflación se estabilizó después de la dolarización. Esta fue nuestra presentación. A continuación nos vamos a presentar un video donde se resume todo lo que hemos hablado. La historia empieza en 1995, durante el régimen de Sixto Durán Ballén. Para bajar la inflación y arreglar una crisis económica que se venía arrastrando de años pasados, se elevaron las tasas de interés, con la idea de impulsar a los ahorristas e inversionistas extranjeros a depositar su dinero y que los bancos tuvieran suficiente para prestar y así reactivar la economía. Además, se liberalizó el sistema financiero, permitiendo la creación de varios nuevos bancos. Las tasas de interés para el ahorro llegaron a ser hasta del 270%. La política macroeconómica favorecía la especulación, por lo que era más rentable tener el dinero en el banco que realizar actividades productivas. Pero todo este dinero que entró a la banca no fue bien utilizado. Muchos de los banqueros empezaron a prestarles a sus amigos y a sí mismos, sin pedir suficientes garantías. Así los banqueros se convirtieron en agricultores, en mineros, en camaroneros, gracias a los famosos créditos vinculados. Pero el primer campanazo viene con el Banco Continental, ya que tras su quiebra, este banco fue intervenido por el Estado y se sienta un mal precedente. El Estado salva a los bancos mal administrados. Otros fenómenos solo empeoraron las cosas en los siguientes años. La guerra con el Perú, la crisis asiática, los bajos precios del petróleo y el fenómeno del Niño debilitaron aún más a un ya enfermo sistema financiero. Estos eventos generaron una crisis bancaria. La gente empezó a retirar masivamente su dinero, pero los bancos habían prestado de más. Así, en 1998, la crisis financiera se generaliza y con la excusa de pagar a los ahorristas y a los bancos quebrados, se crea la AGD en diciembre de ese año. 3 días después, el Filambanco es intervenido. Ese mismo año, el Estado intervino el Solbanco, el Banco de Préstamos y el del Tungurahua. En el 99, el sucre se dispara y alcanza los 19.000 sucres por dólar, golpeando fuertemente al país entero. Para evitar el retiro masivo de los ahorros y frenar la devaluación, el gobierno decreta un feriado bancario de 5 días y se congelan los depósitos de los ecuatorianos. Ese mismo año quiebra el Banco del Progreso y su presidente Fernando Azpiazu es apresado. También quebraron los bancos Filancorp, Finagro, de la SUAY, Occidente, Bancomex, Crediticio, Banco Unión Popular, La Previsora y del Pacífico. El caos era total. Entrando al nuevo milenio, el presidente Maguad le entrega a Gustavo Noboa un país dolarizado, fijando el tipo de cambio en 25.000 sucres por dólar. Y pocos días después, el 21 de enero, Maguad es removido del poder por un golpe indígena militar. Mientras tanto, la AGD devuelve el dinero congelado a la gente en papeles. Los ahorristas que tenían su dinero en sucres perdieron doblemente, por el valor de los papeles y por la devaluación del dólar. Por otro lado, los grandes deudores de la banca cerrada se reúnen y crean fideicomisos para pagar sus abultadas deudas. La incertidumbre se apoderó de todo el Ecuador, cuando por primera vez se cambiaba la moneda ecuatoriana por una extranjera. El dólar. Sentimientos encontrados fueron parte de la historia. Por un lado, el miedo y el odio a la dolarización, y por otro, la creciente activación del nivel medio de las personas, económicamente hablando. La ciudadanía tardó en comprender hasta la conversión del sucre al dólar, pero hoy en día, el sucre fue de época pasada, y se dice que nadie quiere regresar a vivir otra devaluación más. Los políticos repiensan
en cómo mantener la dolarización. Ellos lo que deben hacer es fortalecer, según los analistas económicos. Esta década dolarizada deja dos realidades a los ecuatorianos. Del lado de los consumidores, la mayoría no percibe beneficios, mientras que por el lado empresarial hay un poco de tranquilidad. Aunque el presidente siempre fue crítico de la dolarización, ha garantizado la permanencia de este sistema. En economía, las cosas son muy fáciles de introducirse y casi imposibles de retirarlas. La deserción causaría un gravísimo error y por ahora el sistema se mantendrá.